corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Dios, y como Ezequías, hoy oramos ante tu presencia, Señor, diciéndote, bendito Dios, que eres tú Jehová de los ejércitos, que tú eres el Dios de Israel, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el Dios que reina y que vive para siempre, Señor. Y hoy con alegría estamos ante ti, Señor. Hemos venido para cantar, para danzar, para regocijarnos delante de ti, Señor, y disfrutar, bendito Dios, de tu presencia. Amén.
alegraré y me regocijaré. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Canta coro, mi hermano, la presencia del Señor reposa aquí. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, en quien puedo confiar. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantad a Jehová que habita en su publicar entre los pueblos todas sus obras. Bueno y santo Él es el Señor, es nuestro Rey. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En el cielo las alabanzas de los ángeles al Señor, aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a quien te busca. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, aquí en Salem recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Alabad a Jehová con todo tu corazón, viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Alabad a Jehová con todo tu corazón, viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Consolaos con
consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Oh sí, Señor, en esta mañana, Dios, queremos darte gracias, bendito Rey. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el Dios que nos consuela, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú hablas a nuestro corazón, Señor, y que tú nos dices, bendito Dios, que el tiempo ya es cumplido, Señor. Gracias porque tú nos has lavado y nos has limpiado de nuestros pecados, Señor. Por eso hoy con alegría estamos ante ti, Señor, glorificándote, exaltándote, bendiciéndote, Dios, dándote toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará
pasarse la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias porque tu palabra es lo que nosotros hoy anhelamos oír. Y hoy te pedimos, bendito Dios, que uses la vida de nuestro pastor, que seas tú, Señor, hablando a su espíritu, usándolo, Señor, y entregándonos esa palabra que tú tienes para con este pueblo. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el verso 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando, glorificando, bendiciendo tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, por este privilegio, Señor Jesucristo, de poder escudriñar, de poder recibir tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Te lo hemos orado en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice entonces Deuteronomio capítulo 7, verso 9 en la Nueva Versión Internacional. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Bueno, este pasaje del libro de Deuteronomio está hablando acerca de algunos atributos de Dios, y el primero de ellos es que Dios, como lo dice en la Nueva Versión Internacional, es el Dios verdadero. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando nos empapamos, podríamos utilizar ese término de lo que es la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aparte de eso hacemos la meditación de lo que está escrito y lo comparamos con nuestra vida, con nuestra experiencia de vida y con lo que sucede en la humanidad y las cosas que han sucedido en la humanidad. Nosotros podemos llegar a esa conclusión, que efectivamente el Dios que se da a conocer a través de las Santas Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios verdadero. Y aparte de eso, aquí no solamente dice que es el Dios verdadero, sino el Dios fiel. Miremos por favor lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 11. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Este pasaje del libro de Apocalipsis está hablando acerca de el Señor Jesucristo, que como nosotros lo conocemos, hace parte de la triunidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa triunidad, como su nombre lo dice, o Trinidad, es muy singular, muy particular. ¿Por qué? Porque en la Trinidad o en la triunidad están todas las características de la divinidad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que en el Señor Jesús habita corporalmente
toda la plenitud de la divinidad. Las características de Dios Padre están en Dios Hijo. Las características de Dios Padre están en su Santo Espíritu. Las características de Dios Hijo están en su Santo Espíritu. Por eso se habla de triunidad. Y por eso es un solo Dios. Y entonces, como lo veíamos en el libro de Deuteronomio, que es de los primeros libros de la Biblia, hace parte del Pentateuco, y en el último libro de la palabra de Dios, que es en el libro de Apocalipsis, se está refiriendo a ese atributo, a esa característica esencial de Dios. ¿A cuál me refiero? A que Él es el verdadero Dios y que es fiel. También en Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Como nos damos cuenta, en la palabra de Dios los atributos de Dios están dispersos en toda la palabra. Hay unos libros en donde se enfatizan más los atributos de Dios. Por ejemplo, aquí en este libro de Deuteronomio, ya lo vimos en Deuteronomio 7, ahora aquí en Deuteronomio 32, y aquí está mencionando más atributos. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Ese es un atributo, que la obra de Dios es perfecta, ¿no? Y por donde nosotros la cojamos. La obra de Dios en la creación es perfecta, en la eternidad para abarcar más es perfecta. La obra de Dios con la raza humana es perfecta. ¿Listo? Y dice: porque todos sus caminos son rectos. Aparece otro atributo esencial de Dios, que sus caminos son rectos. ¿Por qué? Porque Él en esencia es recto. ¿Y por qué? Dice: porque es un Dios verdadero, porque es Dios de verdad. Por cuanto es un Dios de verdad, sus caminos son rectos. Si no fuera Dios verdaderamente, algo torcido se encontraría. A lo largo de la eternidad, a lo largo de la manifestación de Dios, alguna torcedura se encontraría. Pero eso no es posible en el Dios que se da a conocer a través de las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque es un Dios verdadero. Y dice: no hay maldad en Él, es justo y recto. También veíamos que el Señor es un Dios fiel. Y miremos lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este pasaje sí que es importante, porque la fidelidad de Dios es por cuenta o por causa de la fidelidad de Dios que usted y yo y todos los creyentes en el mundo a través de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y cuando digo a tener comunión con su Hijo Jesucristo, también abarca a los personajes que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es uno. El que cree en el Padre, cree en el Hijo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, David, un creyente, el creyente David, él creía en Dios, y al creer en Dios estaba creyendo en el Hijo. Al tener comunión con Dios Padre, al tener comunión con Dios Espíritu, tenía comunión también con Dios Hijo. Y eso para nosotros hay que entenderlo muy bien, es un gran privilegio, es el privilegio más extraordinario que un ser humano aquí en la tierra pueda tener, el ser llamado a tener comunión con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice comunión,
en otras versiones dice para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo viva su vida en nosotros, para que Cristo y nosotros unamos nuestra vida, para que nuestra vida sea la de Cristo, para que la vida de Cristo sea la nuestra. A eso se refiere tener comunión. Y eso, si lo oye cualquier persona, puede pensar que es algo imposible, que es algo utópico, pero no. Nosotros, a través de la experiencia de fe, a través de la experiencia de los años, nos hemos dado cuenta de eso, de que sí es posible, y aparte de posible es lo más conveniente. Por eso es que es un privilegio tener comunión con su Hijo Jesucristo. A esa comunión, por supuesto, llegamos por medio de la fe, por medio del amor y por algo muy, muy importante, por la obediencia a la palabra de Dios. Como bien nos lo explicaban nuestros apóstoles, el apóstol Ruth el día sábado en la noche y nuestro apóstol Álvaro el día de ayer en la reunión de domingo. Lo importante que es la obediencia como demostración de la fe verdadera. Y no solamente como demostración de una fe verdadera, sino como lo más conveniente para una persona, obedecer a la fe. Miremos también en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 9. Este verso es muy conocido. En la Nueva Versión Internacional dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mire la importancia de la fidelidad y de la justicia de Dios, porque alguien hasta este momento puede decir, bueno, sí, Dios es justo, Dios es bueno, verdadero, y ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues aquí lo estamos viendo muchísimo. Por cuanto Dios es fiel y es justo, nosotros le podemos pedir perdón a Él por nuestros pecados, por nuestros errores espirituales, y Él nos perdona. Recordemos lo que hemos visto en muchas ocasiones, lo importante que nuestros pecados, que los pecados de nuestra alma estén cubiertos con la sangre de Jesucristo. Cuando eso sucede, y si nos sorprende la muerte, pues alcanzamos la salvación de nuestra alma. Para alcanzar la salvación de nuestra alma es indispensable que los pecados estén cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un privilegio grandísimo que nosotros tenemos. Es una seguridad para nuestra alma, para nuestra eternidad. Miremos por favor en el Salmo 11, en el verso 7. Dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Aquí el rey David está hablando acerca de un atributo de Dios, y es que es justo. Nosotros no debemos, no nos conviene escuchar las voces de los hombres y de las mujeres incrédulos que le atribuyen injusticia a Dios. Ellos le atribuyen injusticias, no solo unas, injusticias a Dios. Todo tipo de injusticias le atribuyen a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque están en tinieblas, como lo veíamos el martes pasado. Las tinieblas en las que andan, en las que viven, en las que se conducen unos a otros, hacen que terminen llamando a Dios injusto. Pero cuando la luz de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra, como ha sucedido con nosotros, ya nos damos cuenta que en el Señor no hay injusticia. Él es un amante aparte de que es justo, es amante de la justicia. Ama entrañablemente la justicia.
¿De acuerdo? Ahora, las cosas que suceden en el mundo que no le gusta a la humanidad, que no las entiende, que no quiere aceptar su propia responsabilidad, el ser humano pues se las atribuye, como decimos coloquialmente, se las achaca a injusticias de Dios, pero eso en el creyente no debe estar. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Sí, no nos conviene. Es mejor que, que así como Dios es justo, nosotros también seamos justos. Por eso, aquí en este Salmo 11 dice, Él ama la justicia, el hombre recto verá su rostro. Lo indispensable que es para nosotros andar en rectitud y en justicia. Como dice en el Nuevo Testamento, sin santidad nadie verá al Señor. Podemos homologar estos dos versos y entenderlo de la siguiente forma. Así como Dios es justo y ama la justicia, Él pide que quienes van a ver su rostro o demanda o exige anden en la misma justicia de Él. ¿De acuerdo? Es indispensable. Y uno dirá, ¿pero por qué? Pues porque son requisitos que Él pone. Cuando una persona está en una condición de superioridad, está en esa posibilidad de poner condiciones. Y nosotros debemos tener en cuenta que no estamos en una condición superior a Dios. En nada, nunca ha estado el ser humano, jamás va a suceder, porque nosotros, como dice la Escritura, así nos creamos dioses, no lo somos. No tenemos esa condición. Él sí tiene esa condición de Dios verdadero, de Dios en quien descansa toda la autoridad. Entonces, por eso Él puede poner esa condición. ¿Quieren ver mi rostro? Que debe ser bastante interesante, bastante... ¿qué le digo? Pues ahí se le va la eternidad a uno, contemplando la gloria de Dios. Hace poco lo veíamos. Ahí las personas que tendremos, las almas que tendremos en el nombre de Jesús, esa experiencia, ahí se nos va a ir nuestra eternidad, admirando la hermosura de la gloria de Dios, la hermosura de la gloria de su santidad. Y entonces Él pone ese requisito. ¿Quieren ver mi rostro? Sean justos, amen la justicia como yo la amo. El Salmo 145, verso 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aquí vuelve el rey David y enfatiza que Dios es justo. Ya lo mirábamos en el Salmo 11, que es justo y ama la justicia. Y aquí dice que el Señor es justo en todos sus caminos, pero también dice algo que es muy importante, y es que es misericordioso. ¿Sí? Porque ¿qué tal que Dios fuera justo, perfecto, y no tuviera misericordia? Nosotros, los seres humanos, quedaríamos eternamente lejos del alcance del Señor. O sea, sería imposible que nosotros llegásemos a tener contacto con el Señor por sus atributos de verdad, de justicia, de rectitud. ¿Listo? ¿Por qué sería imposible? Porque en nosotros no hay eso. Esos son atributos propios de Dios. ¿Por qué tenemos contacto? ¿Por qué tenemos relación? Y como lo leímos en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 1, ¿por qué incluso podemos tener comunión? Porque Dios es misericordioso. Ese atributo de ser misericordioso es lo que le permite a Dios tener contacto con nosotros. Ese es el punto de contacto entre Dios y la raza humana. Porque recordemos que la raza humana es una raza que está caída en pecado. ¿Listo?
¿Y por qué tiene contacto con Dios? Por la misericordia de Dios. Miremos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 36. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como el Señor, lo veíamos, es justo y recto y demanda justicia y rectitud en sus fieles, asimismo el Señor, como es misericordioso, demanda misericordia de nosotros, ¿sí? Y eso para el Señor, que nosotros seamos misericordiosos, vale más que muchísimo. Puede hacer que un hombre tenga mucho conocimiento de Dios, tenga mucha fe, tenga mucha rectitud, pero si le falta misericordia, que no es otra cosa que amor por el prójimo, no es nada, no es nadie. Es como un címbalo que da unos sonidos sin ninguna gracia, como se dice. ¿Listo? Entonces, así como nuestro Padre es misericordioso, nosotros también debemos aprender y obedecer, ser misericordiosos. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 11, dice: nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué bueno este verso, porque recordemos al santo Job, o a Job, cómo lo trató Dios, ¿sí? Cómo fue la vida de Job antes y durante y después del trato que Dios permitió para la vida de Job. La vida de Job es un ícono, es un símbolo de quebrantamiento, de aflicción permitida por Dios. También podríamos decir de la obra del diablo permitida por Dios en uno de sus siervos, porque recordemos que para poder obrar en contra de Job, el diablo le tuvo que pedir permiso al Señor y el Señor se lo concedió. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que el Señor permite esos sufrimientos o permitió esos sufrimientos, esos quebrantamientos tan severos en Job? Y aquí lo dice: y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si bien Job tuvo aflicciones, tribulaciones, pesares, quizá como ninguna otra persona, también tuvo su recompensa y también tuvo una extraordinaria exaltación, y la ha tenido a través de las generaciones y la tiene seguro en la eternidad. O sea, nosotros cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios, nos vamos a enterar, si no lo creemos aquí, pues que Job desde que murió está en la presencia de Dios en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y compasivo. Él no iba a dejar a Job sin recompensa. Utilizó la vida de Job para darle una extraordinaria enseñanza a toda la humanidad acerca de la rectitud de Job, acerca de la paciencia de Job para sufrir y afrontar y encarar la aflicción. Y el Señor no iba a dejar a Job sin una remuneración, sin recompensa. El Dios no es cruel. Eso tengámoslo claro. Si Job hubiera muerto en la aflicción, si nunca hubiera tenido el consuelo que tuvo del verse restaurado, podríamos decir que Dios es cruel, pero no. Dios es misericordioso y compasivo.
Compasivo se refiere a sentimientos de pesar, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor en su santa morada se identificaba con el padecimiento de Job. Por eso, en el momento oportuno lo levantó, lo restauró, y todo lo que vivió Job, las aflicciones, las tristezas, fueron opacadas por la exaltación, por la honra, por los privilegios que el Señor le dio a Job. Miremos por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 21, verso 33. Dice: plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. En este pasaje de Génesis 21 está hablando de un momento muy singular en la vida del creyente Abraham. Él ya había obtenido el fruto de la promesa de Dios, que era tener a su hijo Isaac. Aparte de eso, ya había tenido con Agar, la sierva de Sara, había tenido el otro hijo, Ismael. Abraham tenía aproximadamente unos 100 años y estaba viviendo en la tierra de los filisteos, en donde se ganó el respeto de los ciudadanos, de los filisteos, de Abimelech, sobre todo, que era el hombre más importante. Y este hecho de sembrar un tamarisco e invocar el nombre del Dios eterno, porque dice: e invocó allí el nombre del Dios eterno. Aquí nos da otra característica de Dios: es su eternidad, de generación en generación. Si alguien pregunta cuántos son los años de Dios, la respuesta es: Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin de días. Y si alguien dice: ¿y cómo es eso? ¿Y cómo puede ser posible? Sencillo, piense en el infinito. Hasta ahora, con la tecnología que se tienen, con los medios que se tienen, hasta ahora nadie ha dicho que llegó hasta el fin del universo. Todo lo contrario, con las sondas espaciales, con los telescopios ultramodernos, lo que se ha podido ver es que cada vez es más y más y más y más y más y más grande. Y si hacen en 20 años, si no ha venido el Señor Jesucristo, y si hacen otro telescopio, el más tremendo, el más poderoso, ¿qué se van a encontrar? No se van a encontrar con el fin del universo, sino van a ir explorando más. Por eso debemos tener en cuenta que nosotros en la eternidad no nos vamos a aburrir, porque vamos a estar cada momento en ese presente que vamos a vivir, es admirando la santidad, la gloria, el poder, la deidad, la justicia de Dios. Y este pasaje es bien interesante, hago un paréntesis, porque recordemos que Dios le hizo un llamado a Abraham, y nosotros debemos entender que en muchas ocasiones el llamado que Dios le hace a sus siervos es muy especial, muy fino, digámoslo así. O sea, Dios no quiere que el siervo que tiene ese tipo de llamado interactúe con otras personas o se mezcle con otras personas. Por eso a Abraham le dijo el Señor que tenía que salir de Ur de los Caldeos, dejar a su familia. Por eso en un momento dado se separó de Lot, porque no era conveniente. Dios quería que Abraham estuviera solo con su esposa. Y llegó un momento en el cual el hijo que había tenido con Agar, llamado Ismael, empezó a mortificar a Isaac, y el Señor le dijo: tranquilo, despáchala. Y así hizo Abraham. Y luego de haber despachado a Agar y a Ismael,
y luego de hacer, como le digo, la paz, una paz distante con Abimelech, él sembró este tamarisco e invocó a Jehová Dios eterno. Digo, hizo una paz distanciada. ¿Por qué? Porque no quería tener ningún yugo, digámoslo así, ninguna sociedad, nada, ningún acuerdo, nada. Lo único que había era un acuerdo de paz, usted por allá, nosotros por acá. ¿Listo? Y sembró un tamarisco. El tamarisco es un árbol que se produce en África, en Europa y en Asia, y que tiene una característica bastante especial que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. El tamarisco crece en suelos donde hay mucha sal y donde los suelos son muy alcalinos. ¿Listo? Y crece el tamarisco ahí y absorbe la sal, y luego la sal que absorbe de la tierra la bota, la hace caer alrededor de él, y esos suelos que están alrededor del tamarisco se vuelven muy salados, de tal forma que no crece ninguna otra planta. Ahí, esa es una característica. ¿Por qué la traigo a colación? Porque se refiere a Abraham. Así era la vida, el llamamiento de Abraham. Abraham tenía que estar solo para poder Dios obrar en Abraham. Lo necesitaba solo, solito. Y en muchas ocasiones es así. Por eso le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Después nos damos cuenta que Lot, el sobrino, quedó apartado. En una época bajó Abraham a Egipto, volvió. Bueno, el hecho es que el Señor a Abraham, para poder hacer la obra que quería hacer, lo necesitaba solo. ¿Listo? Así como el tamarisco, que crece solo, porque alrededor no puede crecer ninguna otra planta por la cantidad de sal que hay en la tierra, en el suelo. Y otra característica del tamarisco es de ese género, es que echan unas raíces muy profundas. Por eso es que ellos no se afectan con ese suelo tan salino y tan alcalino. ¿Por qué? Porque echan unas raíces bien abajo, hasta la capa donde están las aguas subterráneas, y de allá obtienen el agua limpia, el agua dulce, el agua pura. Y es tan extremo, mire, tan extrema la característica del tamarisco, que este árbol soporta el fuego. ¿Qué quiere decir? Que si en la superficie hay un incendio, si en la superficie queman este árbol, si le echan, por ejemplo, si le echáramos a un tamarisco gasolina y lo prendemos, el tamarisco, la parte superior, se va a quemar absolutamente. ¿Listo? Se va a quemar. Pero como tiene sus raíces profundas, ¿sí?, allá en la capa friable donde están las aguas subterráneas, de ahí va a volver a empezar a crecer la planta. Y entonces uno, en todos estos detallitos de la palabra de Dios, tenemos que ver las tipologías. Así fue la vida de Abraham. Listo, Abraham tenía que estar solo. Así era la fe de Abraham. La fe de Abraham resistió la prueba de fuego más terrible que un ser humano pueda resistir, y es la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Así era Abraham. Y entonces, cuando queda ya Abraham con su hijo Isaac, el hijo en el cual le sería llamada la descendencia, o en la cual Dios le levantaría la descendencia, Abraham, a manera de un símbolo, de un altar, sembró el tamarisco, podríamos decir, con el cual se identificaba su vida, y en esa siembra invocó al Dios eterno. ¿Listo? Ahora bien, miremos por favor la palabra de Dios
Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les decía al principio, hablábamos acerca de la triunidad de Dios, y ya con estos versos, que ya casi voy a terminar, vemos cómo se confirma, porque dice Isaías 9:6, porque niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Se refiere, esto es una profecía mesiánica, se refiere al Señor Jesucristo. Y el principado, o sea, el gobierno de Dios, el reino de Dios, dice, está sobre su hombro. ¿Cómo se llamará? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Les decía al principio que las características del Padre están en el Hijo, las características del Hijo están en el Espíritu, en fin, lo que ya miramos, ¿de acuerdo? Y se destaca lo mismo, la eternidad. Nuestro Dios, recordémoslo, es un Dios eterno, y nosotros como hijos de Dios somos eternos y estamos llamados a vivir nuestra eternidad con el Señor. Nuestro cuerpo físico no es eterno, nuestra alma sí es eterna. Y dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, verso 10, en la Nueva Versión Internacional, dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Volvemos a tocar el atributo con el cual iniciamos. Dios es Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Así es nuestro Dios. Hoy hemos hablado un poquito acerca de los atributos de Dios nuestro Señor. Y esto es importante recordarlos. ¿Por qué? Porque esto es un alimento para nuestra fe. El conocer, el interiorizar, el declarar, el meditar en los atributos de Dios, eso es un combustible para nuestra fe. ¿De acuerdo? Cada día, hoy lunes 15 de marzo, hace un año, justamente, mire, justamente hace un año tuvimos los últimos cultos presenciales. ¿Y qué hemos visto durante este año? Que el Señor ha sido fiel, que el Señor ha sido verdadero, que el Señor ha sido justo. Mire que muchos pensamos que el trabajo de tantos años se iba a perder. Ahí está el error del ser humano, ¿sí? No, Dios es justo, no se ha perdido. El trabajo que nosotros hemos hecho como siervos de Dios durante tantos años no se ha perdido. Ninguno en la iglesia, gloria a Dios, ha venido a pérdida. Gloria a Dios, todos los hermanitos están vivos, y la mayoría, la gran mayoría están bendecidos en todo, ¿sí? Y ya ha pasado un año sin podernos congregar. Creo en el nombre de Jesús, oremos para que nos puedan vacunar a nosotros y a todos y podernos nuevamente congregar. Hay iglesias del ministerio que, gloria a Dios, ya están abiertas, ya están funcionando. El Teatro Alcázar, creo en unos 20 días abre, ya están haciendo aprovecharon para remodelar, hacer unas cosas de construcción, gloria a Dios, pero hemos visto la fidelidad, hemos visto que Dios ha sido justo, hemos visto que nuestro Dios es verdadero, hemos visto cómo millones de personas han perdido sus vidas, ya creo que cerca de 3 millones de personas, aquí en Colombia más de 60,000 personas, aquí en Pasto casi 900 muertos por esta infección,
y para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo, el Dios eterno. Nosotros estamos con salud, estamos con bienestar y estamos con una fe mejorada, con una fe avivada y con el anhelo de seguir creyendo, profesando y sirviendo con todo nuestro corazón al Señor. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, Señor, presentamos nuestros tributos. Te decimos gracias, Señor. Reconocemos que es tu provisión, que es tu mano extendida sobre nuestras vidas, la que nos da la provisión necesaria, oportuna, suficiente, Señor. Gracias, y asimismo como recibimos de tu mano, en tu mano presentamos estos tributos, Señor, con un corazón muy agradecido, Señor. Bendice estos tributos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en este día. Ponemos este día delante de ti, Señor. Encomendamos este día, como dice tu palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendamos este día, encomendamos esta semana que inicia en tus manos. Desde ya invocamos el nombre de Jehová, Dios eterno, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Invocamos el nombre de Jehová, Dios eterno, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros negocios. Invocamos el nombre de Jehová, Dios eterno, sobre nuestra salud, Señor. Asimismo, oramos por nuestras familias, Señor. Yo te pido por las familias, invoco tu nombre, que tu nombre, Señor Jehová, Dios eterno, resplandezca, que hagas brillar tu rostro sobre las familias de la iglesia, sobre las parejas, sobre los esposos, sobre los hijos, sobre los hogares, sobre todos y cada uno de los miembros de Genezaret, de Torrefuerte, Señor. Como pastores invocamos tu nombre, Señor, Señor Jesucristo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te invocamos, invocamos tu favor, invocamos tu gracia, invocamos tu misericordia, porque tú eres misericordioso y compasivo, como lo dice en la epístola el apóstol Santiago. Tú, Dios nuestro, eres misericordioso y compasivo, e invocamos en esta mañana esa misericordia, esa compasión sobre cada vida, sobre cada familia de la iglesia. Santo Espíritu de Dios, vivifica la iglesia, que la iglesia tenga experiencias de fe, experiencias sobrenaturales. En el nombre de Jesús oramos para que sucedan milagros, señales, prodigios, para que tus hijos, tus hijas te vean en sus vidas, en su cotidianidad, vean los milagros, las maravillas, las puertas que tú con tu diestra poderosa abres. Asimismo, que ellos vean la protección de Dios en su salud, en sus trabajos, en su economía, en sus hijos, Señor. Oramos por bendición, que la bendición sea incrementada en este remanente hoy. Oramos por las misericordias firmes que tú mostraste con tu hijo David, con tu siervo David. Esas misericordias que fueron firmes para con David, para con su descendencia, hoy las pedimos también. Yo pido delante de tu trono, Señor, rendido delante de ti, las misericordias firmes de David. Que esas misericordias firmes sean extendidas sobre Genezaret, sobre Torrefuerte, sobre Salem, sobre nuestros apóstoles, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, por la salud de nuestro apóstol Álvaro. Hoy oramos por sus hijos, por todo este ministerio apostólico.
por las autoridades, el señor presidente, sus gabinetes, su gabinete, los gobernadores, los alcaldes, Dios mío. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel, Señor. Guarda Israel, guarda Jerusalén. Abraza a tu pueblo, Señor, que haya un cerco de protección alrededor de tu pueblo Israel, que haya un cerco de protección alrededor de este ministerio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.